Me gustaría empezar a leer Salmo 27, versículo 4. Salmo 27, versículo 4. ¿Podemos leer? Dice así: lo único que le pido al Señor, lo que más anhelo, es vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida, deleitándome en la perfección del Señor y meditando dentro de su templo. Vea la petición, la oración que David hace. Vamos a repetir, dice: lo único que le pido al Señor, lo que más anhelo, es vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida, deleitándome en la perfección del Señor y meditando dentro de su templo. Bueno, si usted no sabe, David no había construido el templo para ese momento. Cuando David quiso construir el templo, Dios le dijo: no, tú has derramado mucha sangre, tus manos están sucias. Dios le dijo: no, y será tu hijo Salomón, a quien yo escogí, a quien yo amé. Él va a ser el encargado de construir el templo. Qué hermoso es, ayer iba escuchando una predicación de eso, qué hermoso es cuando los hijos siguen el legado de su padre, los buenos ejemplos de su padre. Salomón concedió el deseo, David ya no lo pudo ver, pero Salomón concedió ese deseo, ese anhelo que tenía su padre de hacer un templo hermoso, un templo majestuoso para Dios, para que el nombre de Dios fuera exaltado, el nombre de Dios fuera glorificado. Para ese entonces no había templo, solamente había pues una tienda que se le llamaba el tabernáculo de reunión. Y entonces, pero David dice así: lo único que le pido al Señor, lo que más anhelo, es vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida, deleitándome en la perfección del Señor y meditando dentro de su templo. David no está hablando de aquí, de esta tierra. David está hablando de la eternidad. Y yo se lo voy a comprobar en el Salmo 23. Salmo 23, versículo 6. Todos conocen el Salmo 23, ese es famosísimo, es uno de los salmos que más la gente tiene, ¿verdad? En sus negocios, en sus casas, pegado en la puerta. Tanto el 23 como el 91, que la gente cree que es de la protección. Si yo tengo el Salmo 91 en mi casa, abierto en mi Biblia, automáticamente vendrá una protección. Y este salmo todos lo conocen, el Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Pero en el último versículo, que es el versículo 6, dice: ciertamente tu bondad y tu amor inagotable me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor viviré, ¿qué? Por siempre, para siempre. En una versión que se llama la Peshita, así se llama esa versión, dice: a la casa del Padre volveré, a la casa del Padre regresaré. Si usted ya estuvo en un lugar que le gustó mucho, usted siempre dice: voy a regresar, voy a regresar. Y también hay lugares donde decimos: aquí ya no regreso por nada, ¿verdad? Aquí yo no vuelvo por nada. Y David está hablando aquí que su mayor anhelo, su mayor deseo era vivir en la casa del Padre, era lo que más le pedía a Dios. Entonces, si nosotros empezamos a sacar conclusiones, empezamos a analizar, no se estaba refiriendo a vivir aquí en un templo, porque no había para ese momento el templo. En el Salmo 23, él está diciendo: ciertamente tu bondad y tu amor inagotable me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Padre, en la casa del Señor, viviré para siempre. O sea, él está hablando: regresaré a la casa del Padre. Hay una creencia que nosotros estuvimos allá antes de venir a este mundo. Y por eso David dice: volveré a la casa del Padre. Si nunca estuvo allá, no podemos decir yo volveré. Usted no puede decir volveré a París,
volveré a Japón si usted nunca ha estado allá. Solamente puede decir, quien ya estuvo allá puede decir, volveré, regresaré. Entonces, el sueño y el deseo que tenía David era ese. Y ahorita, ¿por qué platico esto? Aquí estábamos orando, me acordé de este Salmo 27. ¿Cuál es su oración? ¿Cuál es la oración que usted le hace a Dios? ¿Cuál es la oración que usted le pide a Dios? ¿Quién es Dios para usted? El tema de hoy, el tema que hoy vamos a hablar es una mente bíblica. Vaya abriendo su Biblia en Filipenses, por favor. Filipenses capítulo 1. Nuevo Testamento. Filipenses capítulo 1. Busca en tu celular Filipenses 1:20 PDT, así. Filipenses 1:20, palabra de Dios para todos. Es esa versión. De hecho, hay más o menos como 19, 20 versiones de la Biblia en español, en castellano. 1:20, sí. Hay una página donde yo me gusta buscar, se llama Bible Gateway, algo así, y donde ahí me aparecen todas las versiones que existen en español. Y normalmente a mí me gusta comparar. Siempre lo que yo hago cuando estoy leyendo, me voy a las versiones que más leo. Nueva Biblia de las Américas, Nueva Versión Internacional, Palabra de Dios para Todos, Dios habla hoy, Nueva Traducción Viviente, Traducción Lenguaje Actual. También me gusta en traducción lenguaje actual. A ver, ¿puedes leer Filipenses 1:20 en palabra de Dios para todos, por favor? Dice, mi principal deseo y esperanza es no fallarle a Cristo. Ahí está, vamos. Mi principal deseo es no fallarle a Cristo. Ayer lo estaba leyendo, por eso me gustó esta versión. Mi principal deseo, ve que David, él dice, lo que más quiero, lo que más anhelo. Él no desea, ay, mi mayor anhelo es una casa, un carro, un negocio, salud. No, él dice, lo que yo más anhelo es vivir en la casa del Padre, en el templo del Señor todos los días. Él deseaba, su mayor deseo era, Señor, yo quiero vivir contigo en la eternidad. Yo quiero estar contigo en la eternidad. Y los seres humanos, por eso le decía que el tema de hoy se llama una mente bíblica. Los seres humanos tienen una mente mundana. Desafortunadamente, mucha gente que conoce el Evangelio, que conoce la palabra de Dios, tiene una mente mundana. Una mente como los de allá afuera. El que no tranza no avanza, la gente dice las mismas mentiras, las mismas groserías, actúa lo mismo. Yo siempre he dicho, si hoy en día tú pones a una persona cristiana y a una persona endemoniada, satánica, tú no vas a encontrar ninguna diferencia. Tú no vas a ver ninguna diferencia, porque los dos son iguales. Yo a veces digo, ay, me gustaría hacer un negocio con alguien que sea cristiano. Pero a veces me voy dando cuenta que a veces son peores. Muchas veces los peores alacranes, los más hipócritas, los más deshonestos, los más tranzas, son aquellos que conocen el Evangelio. Por eso dice Pablo. Pablo está diciendo, vamos a repetir, mi principal, ¿qué? No lo cierres tú porque va a estar... Mi principal deseo. Vea que él lo que más quería era agradar a Cristo. Él quería agradar a Cristo. Cuando yo tengo eso en mi mente, mi principal deseo es agradar a Cristo. Es en todas las áreas de mi vida. En mis finanzas, en mi familia, en mi entorno, en mi trabajo, con las personas que me rodean. Porque yo sé que si yo estoy haciendo, yo defraudo a alguien, yo no estoy defraudando a esa persona, yo estoy defraudando a Cristo. Si yo le miento a alguien, yo no le estoy mintiendo a esa persona, le estoy mintiendo a Cristo.
Si yo le quedo mal a una persona, le hago un mal a alguien, yo no le estoy haciendo un mal a esa persona, yo se lo estoy haciendo a Cristo. ¿Y cómo se lo puedo comprobar? Dice la Biblia que en el juicio Jesús va a separar unos a la derecha y otros a la izquierda. Y les va a decir, tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. Estuve enfermo y no me fuiste a ver. Estuve en la cárcel y no me visitaste. Y le van a preguntar, Señor, ¿y cuándo te vimos desnudo, enfermo, herido, en la cárcel, necesitado? ¿Y qué les va a decir Jesús? ¿Cuándo se lo hiciste a uno de mis pequeños? A mí me lo estabas haciendo. Lo que tú le hagas a un ser humano, tú se lo estás haciendo a Dios. Por eso tú tienes que pensar como Pablo. Por eso le voy a repetir, el tema de hoy es una mente bíblica. ¿Cuál es la mente que usted tiene? Ay, no me importa. Yo, ¿cuánta gente veo? ¿Sabe? El problema de muchas personas hoy en día, que la gente no tiene palabra. Y yo le digo, yo se lo puedo decir, yo no creo en la palabra de ninguna persona. Porque la gente te puede prometer algo, pero su palabra ya no vale hoy en día. Desgraciadamente, la palabra del hombre y principalmente del varón no tiene valor hoy en día. Yo creo, y lo puedo decir, platicábamos la semana pasada, que hasta parece que son, bueno, en algunos casos también, ¿verdad? Que a veces la mujer tiene más, su palabra tiene más peso que la de un varón. ¿Qué estamos llegando? Ya estamos culminando. Por eso ayer escuchaba una predicación de eso, que antes nosotros veíamos que los hombres tenían palabra, los hombres tenían valor. Y se perdió eso. Y ahora estamos viendo que ni siquiera a veces las mujeres tienen la palabra. Entonces dice Pablo, mi principal objetivo, mi principal prioridad es que ya se te perdió. Es que 1:20, es el 1:20. no fallarle a Cristo. No fallarle a Cristo, ¿qué más? Espero seguir, como siempre, teniendo el valor necesario para honrar a Cristo a través de mi vida, sin importar si vivo o muero. Si vivo o muero. Ahora, busca el mismo versículo, Filipenses 1:20 en TLA, así se llama, traducción lenguaje actual. Sí. Tengo que después te voy a enseñar Bible Gateway y ahí nada más le cambias qué versión quieres leer. Entonces, el tema de hoy que estamos hablando es una mente bíblica. Y decía un pastor que un día le hacían una pregunta, que cuál era la mayor frustración que él tenía como pastor. Y creo que la respuesta de este pastor es la respuesta de todos nosotros. Dice, la mayor frustración de un pastor es que la persona viene, escucha el mensaje, escucha la palabra de Dios, estamos aquí 1 hora, 2 horas, pero en el momento que la persona se va, se le olvida completamente todo lo que hablamos, se le olvida completamente y después la persona vive como si no conociera a Cristo. A veces, créame que a veces yo me quedo pensando y digo, sí, y a veces le pregunto a Dios, Señor, ¿vale la pena? ¿Vale la pena, Señor, gastar mi tiempo, gastar mis recursos, esforzarme? ¿De verdad vale la pena, Señor, todo lo que hago? Y a veces es cuando Dios me responde y me dice, es que tú nada más obedece lo que se te fue mandado. Mi mayor consuelo siempre es Noé. Que Noé predicó 120 años y nadie le hizo caso. No que yo no quiero que la gente me haga caso, pero sino la mayor prueba de que Dios no lo juzgó. No, ¿sabes qué, Noé? No eres digno de entrar al arca, no eres digno de estar aquí porque no pudiste salvar a nadie. Imagínense el regaño de Dios. ¿Cómo? Eres un mono para nada, Noé, no sirves porque te di 120 años y no pudiste salvar a ninguna persona. ¿Dios lo regañó? No.
¿sabes qué? Noé, ya, hablaste lo que te dije, dijiste todo lo que te mandé, sí, ok, métete, sí, voy a cerrar la puerta y ya se acabó. Esa es mi tranquilidad. Y le preguntaban a este pastor que cuál era la mayor frustración de él en su ministerio, y decía eso. Decía, ver que la gente no tiene una mente bíblica. Que así como la gente pasa 1 hora, 2 horas aquí, amén, alabando a Dios, cantando, aplaudiendo, cuando la persona sale de la iglesia, vuelve a hacer lo mismo que hacía antes. Vuelve a hablar lo mismo, a comportarse igual. Entonces decía, para mí esa es una de las mayores frustraciones que yo tengo como pastor. Y yo lo escuchaba, yo decía, es igual yo también. A veces digo, tanto que hablo, tanto que digo. Pero bueno, a final de cuentas, mi deber y a mí Dios me contrató solamente para hablar lo que Él quería que se hablara. No para convencer a nadie, no para cambiar a nadie. Vamos a leer de nuevo ahora Filipenses 1:20 en traducción lenguaje actual. Lee por favor. Dice, espero firmemente no hacer nada que pueda avergonzarme. Al contrario, sea que yo viva o muera, quiero portarme siempre con valor para que por medio de mí la gente hable de lo maravilloso que es Cristo. Ahí está, ¿ya vio? Él dice, espero no hacer nada que me avergüence. O sea, él decía, no. Antes de actuar algo, yo tengo que hacer algo para que no me avergüence a mí. Para no quedar avergonzado. Y aparte no avergonzar el nombre de Cristo. Entonces, aquí en esta versión dice, tengo la plena seguridad y la esperanza que jamás seré avergonzado, sino que seguiré actuando con valor por Cristo, como lo he hecho en el pasado, y confío que mi vida dará honor a Cristo. Ya que aquí él está hablando, dice, Pablo vivía para que su vida fuera para dar honor a Cristo. Para quien viera a Pablo diría, no, esta persona es una persona diferente a los demás. Por eso les vuelvo a repetir, si hoy en día ponemos a un supuesto cristiano y yo pongo un satanista, yo no encuentro ninguna diferencia. Los dos escuchan la misma música, los dos hablan las mismas vulgaridades, los dos se visten igual. Si yo pongo a una chica que supuestamente es cristiana y a una mujer de la calle, yo no veo las diferencias. En la mayoría de los casos, en el 90% de los casos. La sensualidad en la mujer, muchas veces incluso hasta es más recatada la mujer que no conoce de la Biblia, que muchas veces la mujer que supuestamente es cristiana. ¿Sabe por qué? Porque no hay una mentalidad bíblica. Y Pablo está diciendo, vea, si usted leyó en 3 versiones, por eso a mí me gusta leer de varias versiones porque se te amplía mucho. Primero dice, mi prioridad, mi preocupación, lo que yo más quiero es quedar bien con Dios. Y después dice, yo no quiero hacer nada que me avergüence. ¿Qué hizo Adán y Eva cuando pecaron? Lo primero que fue, ¿qué? Se avergonzaron. Les dio pena, les dio vergüenza lo que habían hecho. Y van y se esconden. No que Dios no supiera, no supiera dónde estaban, porque muchos han cuestionado, porque Dios dice, ¿dónde estás? Es la primera pregunta que habla en la Biblia. ¿Dónde estás, Dios, buscando al hombre? Y el hombre se sintió avergonzado. Entonces, dice Pablo, yo no quiero hacer nada que me avergüence a mí. O sea, yo no quiero hacer nada que yo me sienta apenado, avergonzado. Y luego dice, mi prioridad, mi preocupación es agradar a Dios. Mi preocupación es quedar bien, honrarlo a Él. Y aquí dice, y confío en que mi vida dará honor a Cristo, sea yo que viva o muera. Otra versión dice, vivo o muerto. Y por eso aquí hay una cosa que yo sí les quiero comentar a ustedes y hablaba la semana pasada. Usted sí tiene que dejar bien definido, bien claro cómo quiere que sea su funeral. Usted tiene que dejar bien claro cómo quiere que sea su funeral si es que, verdad, usted es cristiano. Porque aquí Pablo está diciendo, ya sea en mi vida o en mi muerte, yo quiero darle honor a Cristo. No sé si usted ya entendió. Entonces, lo que el otro día platicábamos, que decía el señor Lázaro, que un pastor decía,
ya cuando alguien muere, ya no importa lo que le hagan. Bueno, aquí sí hay una pequeña diferencia de opiniones con el apóstol Pablo. Y yo me inclino más al apóstol Pablo que a los que opinan de otra manera. Si usted me dice, a ver, ¿usted de quién es? ¿A qué partido le va? Bueno, yo le hago caso más al apóstol Pablo. Porque si no importara cómo muriéramos, si no importa, o sea, ya sabemos que mi alma ya no pueden hacer nada. Ya no pueden orar, ya no pueden pedir, ya no hay nada. Pero Pablo está diciendo, ya sea en mi vida o ya sea en mi muerte, yo quiero dar honor a Cristo. Si usted vivió toda su vida como cristiano, pero el día de su muerte lo llevan de misa de cuerpo presente, le hacen novenario, le hacen rezos, y yo sí estaba pensando, dije, sí es cierto, yo sí voy a pedir novenario. ¿Cómo ve? Sí voy a pedir novenario. ¿Y sabe cuál va a ser el novenario? Que todos los días vayan a escuchar una predicación. Ah, sí, vamos a hacer novenario. Sí, véngase para acá. Y ahí, ¿sabe qué? Pónganle una predicación. Y arrepiéntase, pecadores. Eso es lo único que sería bueno, ¿verdad? Que todos los días, a ver, venga, vamos a escuchar una predicación. Pero por eso dice Pablo, ya sea en mi vida o ya sea en mi muerte, yo quiero dar honor a Cristo. Por eso sí, estaba pensando eso ayer que lo escuchaba, decía, sí es importante para un cristiano, un verdadero cristiano, que él decida desde que está vivo cómo quiere que sea su funeral. Pastor, a mí no me importa lo que quieran hacer, si quieren venir a rezar, si quieren traer al padrecito para que me haga una misa, si me quieren llevar allá a la catedral de Zapopan, ahí con Nuestra Señora de Zapopan, ¿verdad? Si me quieren poner, no sé, un crucifijo, porque a la mayoría de las cajas he visto que atrás les ponen un crucifijo. Si quieren poner una foto de usted abrazado de la Virgen, ¿verdad? Que muchos hacen eso. Hay gente que pone, cuando mueren, luego mandan a hacer una foto donde está en los brazos de la Virgen, en los brazos del Papa, en los brazos de Jesús. Ah, mire, pastor, a mí no me importa. Yo sé que ya estoy descansando con Cristo. Yo sé que ya estoy descansando en la presencia de Dios. Yo sé que yo ya soy salvo. Así es que hagan lo que quieran en mi funeral. Bueno, entonces usted no tiene una mente bíblica. No sé si ya va entendiendo al apóstol Pablo. Porque el apóstol Pablo decía, no, yo quiero que en mi vida y hasta aún en mi muerte, el nombre de Cristo sea glorificado. El nombre de Cristo sea exaltado. Yo quiero honrar a Dios en toda mi vida, en todas mis finanzas, en mi trabajo. Yo quiero honrar, por eso Pablo está diciendo, lo que yo hago no es solamente hacerlo para mí, también yo lo hago para Cristo. Y entonces Pablo está diciendo eso. Primero, mi prioridad número uno, mi preocupación número uno es agradar a mi Señor, agradar a Dios. Esa es mi preocupación número uno. ¿Cuál es la preocupación de usted? ¿Quedar bien con el mundo? ¿Encajar bien con la sociedad? Ay, es que, pues, si yo les digo que soy cristiano, se van a reír de mí. Si yo les digo que leo la Biblia, se van a burlar de mí. Si yo les digo que yo ya no creo en eso, se van a reír de mí. Ay, es que a mí me va a dar mucha pena, porque como allá cuando muere una señora en enero, del día lunes, yo no estuve de acuerdo, ¿verdad? Obviamente eso fue decisión de la familia, pero la señora era cristiana. Su esposo era ateo agnóstico, porque él no dice que no cree en la Biblia, no cree en Dios, pero le hicieron misa. Dije, ah, caray, a ver, aquí, ¿cuál de los tres es verdad, no? O era cristiano, o era católico, o era ateo, porque ahí ya chile, mole y pozole. Entonces, es que la familia que no es cristiana, para quedar bien con la familia que no es cristiana. Entonces, por eso vuelvo a repetir, sí tenemos nosotros que hablar desde un día y hablar las cosas en claro. Yo quiero que en mi muerte Cristo sea glorificado.
Quiero que en mi muerte se predique el evangelio. Quiero que el día que yo me estén velando, que se esté cantando alabanzas para alabar a Dios, para glorificar a Dios. Quiero que hasta mi funeral sea cristiano. Por eso en el versículo 21, de ahí mismo de Filipenses, es el Filipenses 1:21, es el versículo que muchos conocen, pero pocos ponen en práctica, que dice, pues para mí vivir significa vivir para Cristo, y morir es aún mejor. Es el famoso versículo que dice, pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Por eso dice la palabra de Dios, que no debemos de conformarnos a este siglo, sino debemos renovar nuestra mente a una mente bíblica. Y por eso le digo que el tema de hoy se llama así, una mente bíblica. ¿Cuál es la mente que usted tiene? ¿Una mente pagana? ¿Una mente mundana? ¿Una mente como los de allá afuera? ¿O su mente es bíblica? Y por eso Pablo dice, yo quiero honrar a Cristo en mi vida y también en mi muerte. Mientras yo esté vivo, yo solo quiero vivir para honrarlo a Él. Quiero ser la persona más recta que se pueda. Quiero ser la persona a la que la gente le pueda confiar su dinero, sabiendo que nunca lo va a defraudar. Quiero ser la persona con la que podamos hacer negocios y yo tenga palabra. Y usted tiene que ver eso. Usted tiene una mente bíblica, una mente mundana. Entonces, piense eso. ¿A quién quiere agradar usted? ¿Quiere estar usted bien? Si no, como le digo, para muchos pastores esa es la mayor frustración que tenemos. Ahora, mi consuelo es eso, que digo, bueno, yo no puedo cambiar a nadie, yo no puedo convencer a nadie, yo no puedo salvar a nadie. Vayamos al libro de Jueces, por favor, Jueces, y vamos a ver aquí la historia. Jueces capítulo 13, por favor. Entonces, sí ponga en claro, si usted es cristiano, un verdadero cristiano. Si usted no, mire, yo quiero quedar bien para que mi familia no se ofenda, tengo familiares que son católicos, entonces, pues también que me vengan a rezar. No está de más, ¿verdad? Una ayudadita extra no está de más. ¿Quién sabe que a lo mejor y sí me haga falta, ¿verdad? Porque muchos, créeme que yo he escuchado a personas así. Pues mire, no es nada malo, pues, pero está de bien. Entonces ahí aplicaría el de que todos los caminos llevan a Dios. Todas las religiones son buenas. Todas las religiones tienen algo bueno, porque muchos dicen así, ¿verdad? Todas las religiones tienen algo bueno. Y muchos dicen, al final, todos están adorando al mismo Dios. Pero si usted busca y ve evidencias, no es lo mismo. No es lo mismo. Créame que viendo todo, por ejemplo, la Iglesia Católica, es un abismo enorme el que nos separa. Está como la historia del rico y Lázaro, que le dice, mándalo para que moje con su dedo, ¿verdad? Moje mi lengua. Y dijo, no se puede, porque hay un gran abismo. Y así es la Iglesia Católica. La Iglesia Católica y el cristianismo no se comparan para nada. No nos comparamos absolutamente para nada. Hay un abismo enorme. Enorme es el abismo que hay entre la Iglesia Católica y nosotros. Lo mismo en muchas religiones del mundo. Entonces, decir, mire, pues no importa. Pues hagan una oración por mí. A lo mejor y pues no está de más, a lo mejor y la necesito, ¿verdad? Como yo les decía la semana pasada, el purgatorio que la Iglesia Católica
inventó es una ofensa a Cristo. El purgatorio que la Iglesia Católica inventó es una ofensa a Cristo. ¿Sabe por qué? Porque yo creo que el sacrificio de Cristo fue perfecto. Y la Iglesia Católica, no, es que mira, hay pecados que tal vez no fueron perdonados, entonces vas a ir al purgatorio, o sea, como diciendo, mira, Cristo no fue suficiente. Como hoy en día hay religiones que están diciendo que Cristo no fue suficiente, es una completa blasfemia. Vamos a leer aquí Jueces capítulo 13, por favor, nacimiento de Sansón. Una vez más, los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor. Así que el Señor los entregó en manos de los filisteos, quienes los oprimieron durante 40 años. Vea, una vez más, ¿cómo no hay un Dios como el nuestro? No hay un Dios que sea misericordioso, bondadoso como nuestro Dios. ¿Sabe usted que todos los dioses de la mitología griega eran dioses vengativos? Si usted lee la mitología griega, todos los dioses estaban airados y tenían que hacer algo para complacerlos. Aquí los aztecas, sus dioses, cuando Tlaloc, para que lloviera, tenían que ofrecerle un sacrificio, el corazón de una virgen. Ofrecían a sus enemigos como sacrificios. Y muchos dioses pedían sacrificios o algo para poder apaciguar la ira. Nuestro Dios no es un Dios rencoroso. Nuestro Dios no es un Dios que guarda rencor por las cosas que hicimos. Dice la Biblia que nuestro Dios olvida, porque la palabra dice así, que Dios no se acordaría de nuestros pecados. Hay una historia que estaba escuchando esta semana de una madre y una hija que pelearon, que se enojaron y se distanciaron. Después de un tiempo la hija le entró el remordimiento y le empezaba a escribir cartas a su mamá. Cada semana le escribía una carta, a su mamá. Obviamente era la época donde no había teléfonos, ¿verdad? Y la mamá nunca le respondió, nunca le regresó una carta. Después de un tiempo le avisaron que había fallecido la señora, la mamá, y la hija va al funeral. Cuando va al funeral, llega y uno de sus hermanos le entrega una caja llena de todas las cartas que ella le había mandado. Ni una sola carta había abierto a la señora. Guardó tanto odio, tanto rencor en su corazón que nunca perdonó a su hija. Nosotros tenemos un Dios que es bueno. Tenemos un Dios que nos perdona. Tenemos un Dios que no mira para atrás. El ser humano es así, el ser humano siempre, mucha gente que le hicimos algo nunca nos va a perdonar. Y hay gente que usa la palabra, el típico, yo perdono pero no olvido. Muchas veces somos así. Y también somos así que sacamos el pasado de las personas. A mí me han sacado mi pasado, yo le voy a sacar su pasado y así somos nosotros los seres humanos. Gracias a Cristo, bendito sea nuestro Dios, que Él no es como nosotros. Él no es hombre, como dice la Biblia. Y aquí dice la Biblia que una vez más los israelitas hicieron lo malo y vemos como una vez más Dios tendrá misericordia de ellos. Dice versículo 2, en esos días vivía en la ciudad de Sora un hombre llamado Manoah de la tribu de Dan. Su esposa no podía quedar embarazada y no tenían hijos. Entonces el ángel del Señor se le apareció a la esposa de Manoah y le dijo, aunque no has podido tener hijos, pronto quedarás embarazada. Jueces capítulo 13. Aunque no has podido tener hijo, pronto quedarás embarazada y darás a luz un hijo varón. Así que ten cuidado. No debes beber vino ni ninguna otra bebida alcohólica ni comer ninguno de los alimentos prohibidos. Quedarás embarazada y darás a luz un hijo, a quien jamás se le debe cortar el cabello, pues él será consagrado a Dios como nazareo desde su nacimiento.
Él comenzará a rescatar a Israel de la mano de los filisteos. La mujer corrió a decirle a su esposo: se me apareció un hombre de Dios. Tenía el aspecto como uno de los ángeles de Dios y daba miedo verle. No le pregunté de dónde era y no me dijo su nombre, pero me dijo: quedarás embarazada y darás a luz un hijo. No debes beber vino ni ninguna otra bebida alcohólica, ni cometer ninguno de los alimentos, ni comer, ninguno de los alimentos prohibidos, pues tu hijo será consagrado a Dios como nazareo desde el día de su nacimiento hasta el día de su muerte. Mire, en el Salmo 139 dice la Biblia que Dios es el que formó las partes delicadas de nuestro cuerpo. Vamos a pausar tantito aquí para que usted vea. Y en el Salmo 139 es la descripción de que ningún ser humano viene a este mundo por casualidad. Ningún ser humano viene a este mundo porque sí. Ningún ser humano viene sin el permiso de Dios. Por esa razón nosotros como cristianos y creyentes de la palabra de Dios estamos en contra del aborto, sea cual sea las circunstancias. Estamos en contra del aborto. Muchos dirán, pero es que, ¿por qué traer un hijo al mundo a sufrir? ¿Por qué un hijo que es producto de un aborto, de una violación? ¿Por qué permitir que ese hijo nazca? Yo estoy en mi derecho y ese es el tema de que hay el pleito, ¿verdad? Es mi cuerpo y es mi decisión lo que dicen las mujeres a la hora de abortar. Pues déjeme decirle que ya no es tu cuerpo. Las mujeres que hacen eso ya es otra vida, otro ser humano. En el Salmo 139, en el versículo 13, Salmo 139, versículo 13, dice: tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre. Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Tu fino trabajo es maravilloso, lo sé muy bien. Tú me observabas mientras iba cobrando forma en secreto, mientras se entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz. Me viste antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. ¿Ya vio que no somos casualidad? ¿Ya vio que no somos producto de una coincidencia? Le puedo decir una cosa, que la mayoría de nosotros no fuimos planeados. La mayoría de nosotros nacimos sin que nuestros padres nos hayan planeado. Pocos son las personas que sí, ¿verdad? Planearon, querían un bebé, pero la mayoría fue de que yo no me lo esperaba, ¿verdad? Y gracias a Dios, porque Dios lo permitió. Entonces, todos nosotros fuimos creados, y aquí está la prueba de que Dios no pone un ser humano en este mundo sin ningún propósito. Todo ser humano tiene un propósito en la vida. Todo ser humano, y volviendo a Jueces, vayamos de nuevo a Jueces, dice la Biblia que había una pareja de un matrimonio estéril y Dios escogió ese matrimonio y dijo: van a tener un niño, van a tener un bebé. Ese bebé va a salvar a Israel de la mano de los filisteos. Vea, cuando Dios proyectó la vida de este hombre llamado Sansón, el propósito de Dios era que este hombre se consagrara a Dios y a través de su consagración él iba a ser un instrumento en las manos de Dios para que Dios liberara al pueblo de Israel. Todos conocemos la historia de Sansón. Sansón no hizo lo que Dios le mandó. Sansón, dice la palabra de Dios, que él nunca se consagró a Dios. Sansón no buscó consagrarse.
Y dice la Biblia que sin santidad nadie verá al Señor. Y es una advertencia, dice la Biblia, sean santos porque yo soy santo. Y sin la santidad nadie verá al Señor. Ya se nos está advirtiendo. No es que mañana Dios se va a arrepentir. No, Dios está diciendo en Hebreos capítulo 13, sin santidad nadie verá al Señor. Cuando Dios dijo a los padres de Sansón, mira, tu hijo será consagrado a Dios, será un nazareo, no va a beber vino, no va a tocar animales, cadáveres, ni animales, ni cadáveres, no va a cortarse su cabello, él se va a consagrar a Dios. Cuando Sansón va creciendo, él hizo todo lo contrario. Él agarró, empezó a las personas que él tenía que destruir, los que él tenía que echar fuera de su vida, él empezó a juntarse con ellos. Y sabe, por eso el tema, acuérdese, ¿cuál es el tema de hoy? Una mente bíblica. Hay una historia, y ustedes la conocen, que es la historia de Lot. Ellos vivían con su tío Abraham, prosperaron mucho, tenían muchos animales, y había pleitos entre los pastores, y le dice Abraham a su sobrino Lot, mira, no hay que pelear, la tierra es muy grande, ve a donde tú te quieras ir, yo me voy a ir al lado opuesto. Y dice la palabra de Dios que Lot se fue cerca de Sodoma y Gomorra. Él no se fue a vivir a Sodoma y Gomorra, él se fue a vivir cerca. Si usted lee la Biblia en Génesis, él se fue cerca. ¿Y sabe cuál es la siguiente historia que se cuenta? Lot ya vivía en Sodoma. Lea bien la Biblia. Yo me puse a corroborar y sí es verdad. Él no se fue a vivir a Sodoma, él se fue a vivir cerca. Y en la siguiente historia es cuando ya dice que Abraham intercede por Sodoma. Y cuando van los ángeles a buscar a Lot y a su familia, él ya estaba en la ciudad. Y se sabe que Lot era uno de los jueces de la ciudad. Vea que es la prueba. Una naranja podrida siempre va a podrir a los demás. Dice la Biblia, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Tú no me digas, ay, yo me junto con puros borrachos, mentirosos, drogadictos, mal hablados, groseros, pero yo no voy a ser como ellos. Mentira. Tú serás el próximo como ellos. No me vengas aquí a decir, yo no me voy a contaminar, porque yo estoy cansado de ver personas que todas sus amistades eran ese tipo de personas y terminaron haciéndose igual que ellos. Esa es la prueba. Por eso las amistades sí influyen mucho. Y vuelvo a repetir, todo depende si tenemos una mentalidad bíblica. Si yo no tengo una mentalidad bíblica, mis amigos van a ser como los de allá afuera. Ay, son mis amigos. Es que, pastor, usted es muy anticuado. Dios es muy religioso, muy anticuado, muy aburrido. Como me decía una vez una muchacha que le decía a su hijo, Dios es muy aburrido. ¿Por qué no le gusta el Halloween? ¿Por qué no le gustan las cosas? Y así usted, ay, es que, pastor, ¿cómo? No, yo me voy con mis amigos. Es mi cuate. Es que desde que éramos niños, éramos amigos, éramos los mejores amigos. Pero si tú tienes una mente bíblica y él no tiene una mente bíblica, déjame decirte que la mente que él tenga es la que va a ganar. Siempre va a ganar el mal. Y lo vemos ahí con Lot. Lot se va a vivir cerca de Sodoma y Gomorra y después se fue acercando y se fue acercando y se fue acercando y cuando vemos la historia, ahí estaba. Y usted sabe lo que pasó. Su mujer se queda ahí, después sus hijas lo embriagan y duermen con su propio padre, incesto, y ellas salen embarazadas de su propio padre. Vea la decadencia, la depravación moral que existía de ellos. Y aquí que estar moleste. Y eso que pongo en silencio mi celular.
¿Cómo lo haré? No, sí, no es. No, si le pongo modo avión se va a dejar de transmitir, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sí. No, se queda el wifi prendido. Ah, sí. Pero voy a intentar. Si no, ni modo, volvemos a aquí. Se apaga ese- A ver, checa, por favor. No, sí, no. Por eso en el avión te dicen que pongas modo avión según no tenga. Sí, pero a ver, checa si se volvió. Sí. Sí, bueno, van a ser dos transmisiones porque la otra me imagino, parecía que había finalizado. No te que me metí, pero sí. Ah, seguía corriendo. Ah, ok, bueno. Entonces, aquí vemos que Sansón, él no se consagró a Dios. Sansón no le importó. Y entonces el plan que tenía Dios para Sansón no se pudo concretar. Y yo le digo una cosa, usted no está en este mundo por casualidad, usted no está en este mundo porque sus padres no lo abortaron, ¿verdad? Porque muchos, ay, es que yo estoy aquí, pues, porque mis padres ya no les quedaba de otra más que tenerme, no. La Biblia es bien clara y todos estamos aquí con un propósito. Ahora, dice la Biblia en el capítulo 15, versículo 20, capítulo 15 de Jueces, versículo 20. Sansón fue juez de Israel por 20 años, durante el tiempo en que los filisteos dominaban la tierra. Ahora, si usted ve cuando Dios le llama y le dice, Él comenzará a rescatar a Israel de manos de los filisteos. Él fue juez durante 20 años. Y en esos 20 años que él estuvo, no se concretó lo que el plan de Dios. O sea, mientras nosotros no nos consagremos a Dios, mientras nosotros no dediquemos nuestra vida a Dios en consagración, aunque Dios nos haya escogido, nos haya traído a este mundo con un plan, ese plan nunca va a funcionar. Ay, pues este cuate no se quiere consagrar, pero ni modo, lo voy a usar. Voy a usar la vida del no. Si yo no me consagro a Dios, Dios nunca va a usar mi vida. Porque aquí en el capítulo 16, versículo 20, para ese entonces ya había tenido varias mujeres, todas filisteas, y la última que era Dalila, que fue su perdición, fue la destrucción de Sansón, dice versículo 20. Entonces ella gritó, Sansón, los filisteos han venido a capturarte. Cuando se despertó pensó, haré como antes y enseguida me liberaré, pero no se daba cuenta de que el Señor lo había abandonado. Uno de los pasajes más tristes que a mí me ponen a pensar mucho es esas palabras que dice, Sansón no se daba cuenta que el Señor ya lo había abandonado. ¿Sabe a qué grado llega una persona para que una persona ya no se dé cuenta que Dios ya no está con ella? Sansón oraba, Sansón no leía su Biblia, Sansón no se consagraba, Sansón hablaba malas palabras, Sansón era mentiroso, Sansón era grosero, Sansón era tranza, era defraudador, o sea, él no se daba cuenta que Dios ya no estaba con él. Tiene una mujer, Dalila, que le ofrecieron dinero a los propios filisteos, le dijeron, si no te damos dinero, cada príncipe te va a dar una moneda, pero dinos cuál es el secreto de Sansón. Sansón, muchos piensan que era un hombre gigante, fuertísimo, no, era un hombre común y corriente, pero la fuerza venía de parte de Dios, él tiene una fuerza sobrenatural. Y le dijeron, dile de dónde viene la fuerza que él tiene, la fuerza que él tiene. Y le dicen, la mujer le empieza a chantajearlo,
Él le dijo varias veces mentiras, por eso vemos que él era mentiroso, ¿verdad? Por eso vemos que él era una persona que mentía fácilmente. Le dijo, mira, es que no me han amarrado con sogas, si me amarraran con estas sogas. Y dice la Biblia que la mujer, ella hizo su drama, ella se puso a llorar, y Sansón dijo, está bien, te voy a declarar lo que yo soy. Ahorita se me viene a la mente que él se casa con una mujer, pero nunca le dijo que él era cristiano. ¿Cuántos hoy en día sí? Un día le pregunté a un muchacho, le digo, oye, porque resulta, es que mi novia es cristiana. Le digo, pero ¿tú la conociste como cristiana? No, dice, en el trabajo, y después supimos los dos que éramos cristianos. O sea, hasta después se dieron cuenta que supuestamente eran cristianos. Sansón ya dormía con esta mujer y nunca le dijo, oye, yo soy cristiano. Bueno, judío, ¿no? Por decir así. Yo le pertenezco a Dios. ¿Sabe por qué? Porque no lo era. Hoy en día, ¿cuántos jóvenes? Yo me voy a casar. No sé si es creyente, si es brujo, si es satanista, si es idólatra. Yo me voy a juntar con él. Si mañana quiere bautizar a mis hijos, pues los bautizamos. Si mañana quiere que hagamos la primera comunión, pues hacemos la primera comunión. Si mañana quiere que la acompañe allá a la misa, pues la acompaño. Aquí vemos que este hombre jamás le importaron las cosas de Dios. Él no tuvo ni el más mínimo interés desde el principio. O sea, a él no le importó. Y sabe, dice la Biblia, que el orgullo antecede a la caída de una persona. Cuando Dios ve que nosotros no le hacemos caso, ve que a nosotros no nos interesa, ve que la consagración, vuelvo a repetir, tener una mente bíblica. Pablo decía, mi prioridad, acuérdese, mi prioridad número uno, lo que yo más deseo es agradar a Dios, lo que yo más deseo es quedar bien con Él. Sansón pensaba lo contrario. Por eso el típico, si a ti te hace feliz, que a lo demás no te importe. Si a ti te hace feliz, la opinión del mundo no te interesa. ¿No es lo que la gente piensa hoy en día? Oye, pero ese hombre no es cristiano, no importa. A mí me gusta, yo lo quiero y me voy a juntar con él. Y mañana yo lo voy a convertir. Dios, ok, vamos a ver. Esta mujer no es cristiana, no tiene temor de Dios, no quiere nada con Dios, pero no importa, yo me voy a casar con ella y mañana la voy a convertir. Por algo dice la Biblia, no os unáis en yugo desigual. No os unáis en yugo desigual, dice la palabra de Dios. Y eso no se refiere solamente al matrimonio, se refiere también a los negocios. Se refiere también a las personas que hacen negocios. A esta altura, nadie sabía que Sansón era un nazareo, era alguien consagrado a Dios. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Porque nunca lo demostró. Nunca lo demostró. No sé si me va entendiendo. Nunca. Ahora sí, si él le dijera, si él dijera, oye, yo soy, va a decir, me hubiera imaginado que eras todo, menos eso. Porque tú hablas igual que ellos. Incluso dice la Biblia que cuando se casó, aquí hay un pasaje más atrás, cuando él se casa en el, déjeme ver, en el capítulo 14, déjeme ver aquí, él se casa. Versículo 10, 14:10. Mientras su padre finalizaba los detalles para el casamiento, Sansón dio una fiesta en Timna, como era la costumbre de los jóvenes de la alta sociedad. Borrachera, no. Yo voy a contratar el mejor grupo de aquí de los filisteos, ¿verdad? La arrolladora banda de los filisteos, ¿verdad? Y él iba a contratar el mejor cantante de los filisteos. No, va a haber cerveza, va a haber vino, va a haber una borrachera, porque aquí dice que él
hizo una fiesta como era la costumbre de esa gente. Ya en el capítulo 14, versículo 1, ahí mismo, cierto día estando Sansón en Timna, se vio atraído por una mujer filistea. Cuando volvió a su casa, dijo a su padre y a su madre: me gusta una joven filistea de Timna y quiero casarme con ella, consíganmela. Pero su padre y su madre se opusieron. ¿Acaso no hay una sola mujer de nuestra tribu o entre todas las israelitas con las que puedas casarte? Preguntaron. ¿Por qué tienes que ir a los filisteos paganos a buscar a una esposa? Vea que le dicen, acá, aquí en nuestro pueblo, que tengan nuestras culturas, de nuestra misma cultura, nuestras mismas creencias. Y él dijo, no, yo quiero. Y vea, por eso aquí, cuando le cuenta su secreto a Dalila, ni en cuenta, y dice, mira, te tengo que confesar algo, te tengo que contar algo. Yo soy judío, yo soy creyente en Dios, yo adoro. Y, oye, Sansón, nadie, créeme que nadie se imaginó que fueras eso, porque tú eras todo lo peor. Vea que quedó avergonzado. Yo me imagino, ¿verdad? Si yo defraudo a una persona, después llego y le quiero compartir el evangelio. Le voy a contar una historia aquí, ahorita regresamos aquí. Es interesante. Ya que no leen la Biblia toda la semana, ¿verdad? Tengo que ponerme yo, bueno, busquen acá, busquen allá, busquen para acá, para ver si así algo se les queda. En Génesis, le voy a contar una historia donde una persona avergüenza a Abraham. Es en el capítulo... capítulo 13, si no me equivoco. Sí. No, capítulo 12, por favor. Versículo 10. 12:10. ¿Podemos ver? En aquel tiempo un hambre terrible azotó la tierra de Canaán y obligó a Abraham a descender a Egipto, donde vivió como extranjero. Al acercarse a la frontera de Egipto, Abraham le dijo a su esposa Sarai: mira, tú eres una mujer hermosa. Cuando los egipcios te vean dirán, ella es su esposa, matémoslo y entonces podremos tomarla. Así que por favor diles que eres mi hermana. Entonces me perdonarán la vida y me tratarán bien debido al interés que tienen en ti. Efectivamente, cuando Abraham llegó a Egipto, todos notaron la belleza de Sarai. Cuando los funcionarios del palacio la vieron, hablaron maravillas de ella al faraón, su rey, y llevaron a Sarai al palacio. Entonces el faraón le dio a Abraham muchos regalos a causa de ella: ovejas, cabras, ganado, asnos y asnas, siervos y siervas y camellos. Pero el Señor envió plagas terribles sobre el faraón y sobre todos los de su casa debido a Sarai, la esposa de Abraham. Así que el faraón mandó llamar a Abraham y lo reprendió severamente. Vea, el padre de la fe, el gran Abraham, lo reprendió severamente. ¿Qué me has hecho?, preguntó. ¿Por qué no me dijiste que era tu esposa? ¿Por qué me dijiste, es mi hermana, y con esto me permitiste tomarla como esposa? Aquí algunos creen que sí durmió con Sarai. Algunos creen que no, que el rey tenía un harén, era un cuarto de puras mujeres que se preparaban y cuando él quería iba y la tomaba como mujer. Y dice, ¿por qué me dijiste es mi hermana y con esto me permitiste tomarla como esposa? Ahora bien, aquí tienes tu esposa, tómala y vete de aquí. Y Abraham, ya me imagino, espérame. Quiero compartirte el evangelio de Dios. Quiero hablarte aquí del plan maravilloso que Dios tiene para tu vida. ¿Me permites sentarme y leer la Biblia contigo? Le dice al faraón, toma a tu esposa y vete de aquí. Y dice, entonces el faraón ordenó a algunos de sus hombres que los escoltaran y expulsó a Abraham de su territorio
junto con su esposa y todas sus pertenencias. Él quedó como avergonzado. Y ahí me imagino tiempo después que Abraham llegara y diga, oiga, quiero compartirles el evangelio. Quiero hablarles de la palabra de Dios. ¿Iba a tener alguna autoridad moral para hablarles de la palabra de Dios? No. Muchos hacen así. Hay muchos que mienten, roban. Imagínense, yo le defraudo a una persona en mi trabajo. La gente confía en mí, me da su dinero, me deposita su dinero, y yo los defraude, y después, oye, mira, quiero regalarte una Biblia para hablarte del amor de Dios. ¿Qué me van a decir? Lárgate de aquí. Yo, aquí dice, le dijo, vete de aquí. Pero yo me imagino que no fue así tan amable, ¿verdad? Si esos cuates eran asesinos, eran inmorales, no creo que le haya dicho, oiga, señor Abraham, ¿me haría el favor de retirarse junto con sus pertenencias y su amada esposa? No, lárgate de aquí, llévate a tu vieja, ¿verdad? Yo no quiero verte aquí, mentiroso, falso. Por tu culpa, mira la tragedia que viniste a hacer. A veces la gente la gente hace que le respondan como ella se ha comportado. A veces nosotros queremos que la gente nos trate bien, que la gente nos hable bonito, queremos que la gente sea educada con nosotros cuando hacemos cosas para airar a esa gente. Que estamos, como dicen, friegue, y cuando la persona se levanta y nos dice algo, entonces nosotros ya, ay, me ofendió mucho, fue muy duro conmigo, no tendría que haber hablado así conmigo. Ya imagino a Abraham, ¿verdad? Ay, ese faraón fue muy duro conmigo. Si yo nada más lo engañé, ¿verdad? Nada más lo engañé. No sé por qué me corrió, no sé por qué me dijo tantas groserías, no sé por qué me dijo hasta de qué me iba a morir, si yo nada más lo engañé. Yo nada más le oculté la verdad. A veces somos tan ignorantes que no sé por qué se comportó así conmigo. Y aquí a lo que vemos, jamás en la vida el faraón iba a querer aceptar ser evangelizado por Abraham, ¿verdad? Perdemos nuestra autoridad moral y espiritual cuando nosotros no nos comportamos como debemos de ser. Y para terminar aquí en Jueces, volvamos a Jueces capítulo 16. ¿Se van entendiendo o se están durmiendo? Yo veo aquí, ya se está durmiendo aquí Nathan, doña Eugenia ya se la pasó más durmiendo toda la reunión que despierto. Dice así. Entonces, versículo 27. Victoria final de Sansón. Entonces los gobernantes filisteos se juntaron para celebrar un gran festival en el día en el que ofrecían sacrificios y alabanzas a su dios Dagón, diciendo: nuestro Dios nos ha dado la victoria sobre Sansón, nuestro enemigo. Cuando el pueblo vio a Sansón, también alabó a su Dios, diciendo: nuestro Dios nos ha entregado a nuestro enemigo. El que mató a tantos de nosotros ahora está en nuestro poder. Los presentes, ya medio borrachos, exigieron: traigan a Sansón para que nos divierta. Así que lo sacaron de la prisión para que los entretuviera y lo pusieron de pie entre las columnas que sostenían la azotea. Para ese entonces ya estaba sin cabello y sin ojos. Ya estaba sin ojos. Y dice así: Sansón le dijo, versículo 26, Sansón le dijo al sirviente que lo llevaba de la mano: pon mis manos sobre las columnas que sostienen el templo, quiero recostarme sobre ellas. Ahora bien, el templo estaba totalmente lleno de gente. Todos los gobernantes filisteos estaban presentes y en la azotea había cerca de 3,000 hombres y mujeres mirando el entretenimiento de Sansón. Entonces Sansón oró al Señor: Señor soberano, acuérdate de mí otra vez. Oh Dios, te ruego que me fortalezcas solo una vez más. Con un solo golpe déjame vengarme de los filisteos por la pérdida de mis ojos.
Entonces Sansón apoyó las manos sobre las dos columnas centrales que sostenían el templo, las empujó con ambas manos y pidió en oración: déjame morir con los filisteos. Y el templo se derrumbó sobre los gobernantes filisteos y todos los demás presentes. De esa manera, Sansón mató más personas al morir que las que había matado durante toda su vida. Mire, Dios tuvo que actuar de una forma muy drástica. Tuvo que hacer, acuérdense que Sansón, su perdición era en los ojos, las mujeres. Él no podía ver una filistea porque luego, ¿ha visto ese? Creo que es un coyote, ¿no? Que se le salen los ojos, que aparecen en las caricaturas, ¿no? Pues el Sansón veía una filistea, no le importaba lo que era. Y él inmediatamente quería, o sea, su perdición fue a la vista. Por eso dice en Mateo 5 y Mateo 18, si tu ojo te es ocasión de caer, ¿qué dice Jesús? Sácalo. Si tu mano te es ocasión de caer, córtala. Porque es mejor que entres al reino de los cielos sin un ojo, sin una mano, y no con los dos ojos y con las dos manos te pierdas. Y aquí vemos que el problema de Sansón era bien grave porque no perdió un ojo. Dios le tuvo que sacar los dos ojos. Y ahí estaba humillado, avergonzado. Dice la Biblia que él le pidió a Dios perdón, misericordia. Volviendo a lo que hablaba hace un ratito, nuestro Dios no es rencoroso, nuestro Dios Él nos perdona y olvida, lo arroja al fondo del océano, como dice la Biblia, y aparte pone una placa que dice: prohibido pescar en este lugar. Dice la palabra de Dios que él le pidió perdón a Dios. Y algo interesante, algo que me llama la atención, y con eso cierro la predicación de Sansón. Él dice: de esa manera Sansón mató a más personas al morir que las que había matado durante toda su vida. Sansón mató más personas al morir. O sea, el plan de Dios, acuérdese, el plan de Dios era que él destruyera a los filisteos. Mientras Sansón no se consagrara, eso nunca iba a pasar. Dios tuvo que actuar de una forma drástica. Dios tuvo que humillarlo, sacarle los ojos para que él ya no viera filisteas, para que él ya su debilidad era ver las filisteas, ¿verdad? Porque me imagino que aún él estando encadenado, pero si seguía teniendo sus ojos, él iba a seguir viendo a las filisteas. Él iba a seguir codiciando a las filisteas, y es cuando Dios le saca los ojos, y entonces dice la Biblia que él mató más personas en ese momento que en toda su vida. Acuérdese que Dios lo había levantado para eso, para acabar con ese pueblo idólatra, pagano, pecador que eran los filisteos. O sea, la conclusión es: mientras usted no saque lo que tengan que sacar de su vida, usted no podrá ser usado por Dios. Mientras no saque las malas palabras, mientras no saque la flojera por leer la Biblia, mientras no saque la mentalidad mundana de su cabeza, mientras usted no saque el pensamiento que usted tiene de pensar como los de allá afuera. Ay, ya viene mi cumpleaños y voy a hacer un fiestononón. Voy a comprar unos cartones de cerveza. Yo no tomo, pero mis invitados, ¿verdad? Mi familia que sí es cristiana, que no es cristiana, mi familia que le gusta, y voy a traer un norteño, y voy a traer aquí una banda, y vamos a emborracharnos, y su fiesta de su cumpleaños va a terminar igual o peor que la de un mundano. Yo recuerdo el primer caso que se escuchó hace muchos años, que fue escándalo, fue de un amigo. Yo llegué aquí a Guadalajara, a Tlaquepaque exactamente, llegué el 15 de septiembre, el mero 15 de septiembre era un viernes. Y este amigo se iba a casar el 16, que era sábado, ya me había invitado, pero yo un mes antes me mandaron aquí a Guadalajara.
Y me decía, ¿a poco no vas a venir? Le digo, no creo, pues yo primero llegué a Enrique Díaz de León, estuve ahí, le digo, soy auxiliar, no me van a dejar ir. Aunque yo le diga al pastor, ¿verdad? Oiga, se va a casar mi amigo, me deja ir, ¿verdad? Va a decir, no, estás loco. Y yo pensé, dije, me voy en avión, todo, bueno, no se iba a poder. Y me mandan el mero 15 de septiembre, me mandaron a Tlaquepaque. Y obviamente el 16, pues yo no iba a ir a la boda. Después me entero, fue el escándalo, que se pusieron a bailar. No hubo alcohol, eso no voy a decir, pero se pusieron a bailar. Lo que nunca había pasado en ninguna boda de un auxiliar, que hubiera baile. Y me acuerdo que esa vez fue el escándalo hasta ese momento, porque se pusieron a bailar, pues hasta un vals es normal, ¿no? El vals de los novios, hasta ahí no hay problema. Pero no, que el payaso de rodeo, y que bailaban para allá, y cumbias y todo. Y él dijo así, y después le pregunté, le cuestioné, dice, es que era mi boda, y yo quería que fuera algo inolvidable para mí. Ah, ok. Es una mentalidad mundana. Porque Pablo dice, y vuelve a abrir palabra de Dios para todos, Filipenses 1:20. Pablo dice, mi mayor prioridad es agradar a Dios. Mi mayor prioridad es honrarlo, ya sea en mi vida o ya sea en mi muerte. Esa es mi mayor prioridad. Entonces, si usted no tiene una mentalidad bíblica, si usted habla, se comporta, actúa como los de allá afuera, nunca va a pasar nada. 20 años era juez Sansón, y dice la Biblia que los filisteos seguían dominando. ¿Cuántos años tiene usted en el Evangelio? ¿Cuántos años tiene usted conociendo la palabra? Y sus problemas siguen siendo los mismos de hace 20 años. ¿Puedes leer nuevamente? Mi principal deseo y esperanza es no fallarle a Cristo. Ahí está, mi principal deseo es no fallarle a Cristo. ¿Cuál es su principal deseo? ¡Ay! Es que haz lo que a ti te haga feliz. Ese es el lema de este mundo. Como este amigo. Era mi boda y yo quería disfrutar con mi esposa, que fuera algo bonito para nosotros. Pero Pablo piensa diferente, por eso vuelvo a repetir, yo me inclino al partido de Pablo. Pablo piensa, no, mi familia quisiera baile, fiesta, alcohol, ¿verdad? Porque para ellos es una fiesta buenísima. ¡Ay, estuvo re buena la fiesta! Todos bien borrachos, vómito y vómito, bailando, hablando incoherencias, hubo un montón de cerveza. Para ellos, la fiesta estuvo bien buena, porque dieron de tomar hasta que nos cansamos. Y tal vez esa es su mentalidad, tal vez ese sea su pensamiento, tal vez eso sea lo que tú ves en su cabeza. Ay, no, pues que no puedo tirar las imágenes que tengo en mi casa porque me las regaló mi mamá, me las regaló mi abuelo. Tienen un valor sentimental. Yo sé que la Virgen no existe. Yo sé que el San Fulano no existe, pero es un valor sentimental. Mi abuelita que me crió como su hijo. Para mí mi abuelita fue como mi mamá. Y ella me la regaló, y pastor, discúlpeme, yo no puedo tirar la Virgencita de Guadalupe. Incluso hasta le llevo sus florecitas, de vez en cuando le limpio su altar que tiene ahí, y mi abuelita me pidió que siempre le prendiera una veladora, y siempre le prendo. Yo no creo en ella, pero yo tengo que respetar la memoria. Respeta la memoria de los hombres, pero no respeta lo que Dios dice. Ese es el problema de las personas, que respeta la opinión de los demás. Es que, ¿qué van a decir si no bautizo a mis hijos? ¿Qué van a decir si no llevo a mis hijos al Halloween? Es que, pastor, así una de allá de Tonalá. Oye, pero no, es que la maestra dijo que si no les van a quitar puntos. Y es que, pues ella no tiene nada de malo, pastor. Ese es el problema. Ese es no, para no decir el maldito problema, ¿verdad? Ese es el bendito problema de la humanidad, que quieren quedar bien con todo mundo, pero con quien tendrían que quedar bien, no quedan. Y Pablo está
diciendo, mi mayor prioridad, mi mayor preocupación es quedar bien con Él. Es quedar bien con Él, de quien vienen todas las cosas. Y ese está el problema. Ay, es que, pastor, es que la escuela. Y si no voy, le van a quitar un punto. Y si no voy, pues le van a sacar 5. Así es que, ni modo. Y de esas veces que la gente ya va a preguntarte si es bueno o es malo, pero ya compró el disfraz, pero ya sabe todo. O sea, ya nada más va como para ver si tú le das permiso. Es como esos que juran, que van a hacer su juramento para no tomar. Van y le piden permiso al padre porque va a haber una fiesta, se van a ir a un balneario, que si les da permiso para suspender el juramento unos días, y el padre ignorante les da el permiso para, sí, está bien, mira, aquí fírmale, te doy un permiso. ¿Cuántos días vas a ir a tu evento, a tu balneario, a tu fiesta? En esos días no hay problema, tú puedes tomar. Y la gente bien contenta, la gente bien feliz. Así está esta gente. La gente no tiene una mentalidad bíblica. Por eso Pablo dice, dice Pedro, preferible agradar a Dios que agradar a los hombres. Ay, ¿a poco? Ya ven, no vas a hacer, no vas a dar de tomar, no. Ay, qué fiesta tan aburrida. Ay, ¿a poco te vas a casar? Ay, ¿a poco? No importa. Pablo dice eso, mi mayor preocupación, mi mayor prioridad es esa. Mientras no sea su mayor prioridad, créeme que usted nunca va a ver la mano de Dios en su vida como Sansón. 20 años y no pasó nada. Y Dios, ay, no me queda de otro más que arrancarte los ojos, sacarte los ojos para que dejes de desear a las filisteas, para que dejes de pecar con las filisteas y ahora sí puedo hacer algo. Y mira, mientras él no arrancaba sus ojos, no pasó nada. Dios tuvo que arrancárselos. Dios dijo, no fue por la buena, va a ser por la mala. A veces Dios tiene que actuar así en nuestras vidas. ¿Ok? ¿No quieres honrarme? Perfecto. Algo va a pasar y verás. ¿No quieres leer la Biblia? ¿No tienes placer? Yo créeme que le agradezco a Dios que me dé ese deseo para mí. Yo todavía tengo ese placer de seguir alimentándome de la palabra de Dios. Escucho mis maestros y le digo, Dios, gracias por la vida de sus hombres. No los idolatro, no los tengo en un pedestal, no digo son perfectos, no, pero digo gracias Señor por la vida de esos hombres que has levantado y pusiste en mi camino. Ahora, yo creo que si a mí no me interesara aprender, Dios no hubiera puesto a esas personas en mi camino. Yo creo que Dios puso esos pastores porque yo siempre, obviamente Dios me puso ese deseo, pero siempre he querido aprender. Y siempre he querido aprender. A veces escucho unos pastores allá, ya sabes, Guillermo Maldonado, Cash Luna, esas como Juan Carlos Harrigan, ahorita hay una Lindsay Defon. No, ya hablan puras incoherencias, ya son personas que... Pero el problema es que tienen infinidad de ¿cómo se llama? De seguidores. No los escucho, digo, no, esto es comida basura, es chatarra lo que están hablando ellos. No sirve para nada. Nada más porque usan la Biblia, pero la distorsionan completamente. Entonces, pídale a Dios una mente bíblica. Así como decía un pastor, ¿no? Que él le pidió a Dios, Señor, dame deseo de leer la Biblia. Dame deseo de leer la Biblia. Pida usted deseo. Pida a Dios ganas de orar. Pida a Dios deseo de amar a Dios, de amar su obra. Diga a Dios, dame ese deseo, yo quiero tener ese deseo. Porque yo le soy sincero, antes no era así, hace muchos años. Cuando yo estuve en la Universal, le confieso que había semanas que yo no leía la Biblia. Yo no tenía ese hábito porque, primero, nadie me lo enseñó. No, yo nunca hubo un pastor que se sentara a ver, mira, vamos a leer la Biblia. A ver, vamos a orar juntos. No, las oraciones, pues, era porque iba a la campaña. Como estamos en campaña, hay que orar de hora en hora para que Dios haga milagros y para que la campaña sea buena.
para que la gente cumpla con su sobre. Esa era la oración, que la gente cumpla y que la gente cumpla y reprende el espíritu de infidelidad. Eso sí era. Nunca reprendimos el espíritu de ignorancia. Nunca reprendimos el espíritu de flojera de leer la Biblia. Lo que subimos al altar y los obreros, íbamos al cerro de la reina, íbamos al cerro de acá, íbamos a orar, Señor, que la gente cumpla, que los sobres que se llevaron, que esos sobres regresen con su voto. Y ya nosotros bien contentos creíamos que habíamos orado, pero no, mire, cuando usted escuchaba que estamos orando, y el pastor, me levanto de hora en hora a orar, y que oré a las 12 de la noche, y que oré a las 3 de la mañana, no estaba orando por sabiduría, no estaba orando para llenarse de la presencia de Dios, estaba orando para que usted cumpliera con su sobre. Ay, doña Eugenia, no, sí, con razón, algo la motivaba, ¿verdad? No, tengo que dar y tengo que dar. Creo que también voy a empezar a orar por eso ahora, ¿verdad? Ahora, a lo mejor eso me falta orar, ¿no? Que cumplan. No, pero ese era el único que oraban. Que orábamos más bien, ¿verdad? No voy a decir por qué, pero nunca, Señor, Señor, oramos que la gente lea la Biblia, oramos que la gente tenga el deseo de consagrarse, oramos que la gente tenga el deseo de dejar el pecado, oramos para que la gente tenga el deseo de dejar las mentiras, de dejar idolatría, oramos, Señor, para que la gente ame la palabra. Nunca oramos por eso, y se lo digo así. Y si usted no me cree, váyase ya de infiltrado, hágase obrero, ve ahí y se va a acordar de mí. Señor, reprende ese demonio, que no deja que la gente venga, que no deja que la gente cumpla con sus obras, que no deja que la gente sea fiel. Porque ve que, no, usted tiene que ser fiel, usted tiene que ser fiel. Y usted tiene que ser fiel, pero no fiel a su esposa, no fiel a Dios, fiel a lo que usted prometió. Porque si usted da su sobre como cumplió, entonces ahí sí habrá milagros. Si no da, no importa si se porta bien, si honra a Dios, si anda en santidad, no importa, no va a pasar nada. Entonces tiene que usted pedir, decía un pastor, dice, yo un año le dije, Señor, dame amor por las almas, dame amor por las almas, dice, Dios me dio amor por las almas. Dice, yo le decía, Señor, dame pasión por leer la Biblia. Yo quiero tener pasión por leer la Biblia. Y hubo esa pasión. Y como David, que leímos el Salmo 27, Señor, una cosa te pido, una cosa he demandado, quiero estar contigo todos los días en tu presencia. Y eso yo oro a Dios. Yo esta oración que hice al principio, esa oración yo la hago, Señor, permíteme acabar mi vida estando en tu presencia. Si tú me permites llegar a la vejez, Señor, si tú me permites llegar a ser anciano, aún así yo quiero estar predicando, yo quiero servirte. Y yo le pido a Dios condiciones, y créeme que por eso yo le pido a Dios trabajo. Porque hay veces que digo, ya no voy a poder ir. A veces saco cuentas, digo, híjoles, se me está haciendo pesado. A veces yo mismo digo, Señor, si tú no me ayudas, ya no voy a poder pagar la renta, ya no voy a poder pagar los gastos. A veces yo mismo veo así. Y por eso digo, dame condiciones, Señor, dame condiciones, haz que algo pase, haz que algo suceda. Dios va a hacer alguna cosa, y yo siempre he dicho, Señor, mientras tú quieras que siga predicando, tú me vas a dar condiciones. Entonces pida. Dice la Biblia, pedís, dice, y no recibís porque pedís mal. Santiago lo dice así, pedís mal. Y aun cuando pides, dice, pides mal, pides para otras cosas, no pides para lo que sea. A veces usted, ay, Señor, dame para que yo pueda honrarte, para que yo tenga la condición, mañana si tenemos un salón, de que yo pueda pagar la renta un mes, de que yo pueda tener las posibilidades. El otro día yo estaba diciendo, Señor, a veces oramos, Señor, manda empresarios, manda gente, manda personas. Y yo le digo, no, Señor, dame a mí las condiciones para que dame trabajo, dame a mí para que yo pueda pagarlo. Y créame, si Dios lo permite, si es de la voluntad de Dios, y yo encuentro un salón, y no es muy caro, y yo puedo pagar la renta, yo la voy a pagar con gusto. Y Dios sabe que es verdad.
porque obviamente Él es el que pone el deseo como el realizar, dice la Biblia. Entonces, hasta el día de hoy, yo aquí no he ganado nada, no gano nada por venir aquí. Desde el principio, ese fue, de hecho, yo no me quejo porque esa fue la orden desde el principio, hace 5 años y medio. Yo le dije, Dios, yo no sé si la gente vaya a ayudar, no sé si la gente me vaya a apoyar. Y es cuando Dios me dijo, todo lo que tienes es mío. Y tú si es necesario, vas a vender lo que tengas que vender y vas a pagar. No, nunca vendí nada porque nunca hizo falta y hasta el día de hoy Dios ha sido fiel. Y yo le sigo orando, Señor, dame condiciones, dame condiciones para que yo pueda seguir yendo y predicando la palabra de Dios. Entonces, ora a Dios también, dame una mente bíblica, dame ese deseo. Tal vez usted no tenga ese deseo de leer la Biblia, no tenga ese amor por leer la Biblia, no tenga esa pasión por leer la Biblia, por orar. No tenga ese deseo, pero pídeselo a Dios. Y Dios le va a dar esa pasión, ese deseo de leer la Biblia, de amar a su prójimo, de amar a su semejante. Y como dice Pablo, esa es mi mayor prioridad. Mi mayor deseo es honrarlo a Él. Que ese sea su deseo. Que ese sea su mayor deseo, honrar a Dios. Que Dios le bendiga, le guarde, le proteja. También usted que nos ve, ora a Dios para que su mayor deseo sea leer la Biblia. Para que su mayor deseo sea honrar a Dios. Para que su mayor deseo sea dejar el pecado. Para que su mayor deseo sea congregarse. Para que su mayor deseo sea honrar a Dios. Ore a Dios para que le ayude a dejar el pecado. Esta historia de Sansón es muy triste, porque Sansón no quiso consagrarse a Dios. Sansón no quiso hacer lo que se le mandó desde un principio, que era vivir para consagrarse a Dios. Y Dios tuvo que humillar a Sansón. Dios tuvo que permitir que Sansón perdiera su vista, porque el problema de Sansón estaba en los ojos. Él deseaba lo que estaba prohibido por Dios. A todos nos pasa. El pecado es atractivo para nosotros. El pecado nos llama la atención. Pero el pecado, cuando Dios dice no, tenemos que obedecer lo que Dios dice. Y Dios tuvo que usar algo drástico, quitarle los ojos a Sansón para que Sansón, él ya no viera y así él pudiera ser un instrumento en las manos de Dios. Deje lo que tenga que dejar. Usted sabe perfectamente qué es lo que tiene que abandonar. No necesito yo decirle, usted lo sabe perfectamente qué es lo que tiene que dejar, qué es lo que tiene que abandonar para que usted pueda ser un instrumento en las manos de Dios. Que Dios le bendiga, le guarde, le proteja. Gracias por su ayuda, por su ofrenda. Ustedes que nos han apoyado con su diezmo, su ofrenda, muchas gracias. Que Dios los siga bendiciendo, guardando. Que Dios siga bendiciendo su vida, su familia abundantemente. Un fuerte abrazo, bendiciones. Cualquier duda, cualquier pregunta, puede escribirnos, mandarnos un mensaje y con gusto le atenderemos, oraremos por usted. Bendiciones para usted y para toda su familia en el nombre de Jesús.